Sepan ustedes, compañeros presidentes, que si yo quiero reformar la educación, y cualquier reforma a la educación en este país empieza por pagarle más decentemente a los maestros, estoy rompiendo la ley. Si quiero dar medicina gratuita, estoy rompiendo la ley. El único gasto que no está limitado en este país es el servicio de la deuda externa. Eso también es corrupción. Presidente Rafael Correa, hemos venido a verle porque queremos saber si las recetas que usted aplicó cuando llegó al gobierno de Ecuador son aplicables también en España. Hace 3 años en España los dos grandes partidos, el PP y el PSOE, se pusieron de acuerdo para modificar la Constitución, además de una manera bastante rápida, y priorizar el pago de la deuda por encima de cualquier otra cosa. ¿Constitucionalmente? Sí. Tengo entendido que aquí en Ecuador usted se encontró con algo parecido, que también cuando llegó lo prioritario era pagar la deuda. Y usted dijo en su discurso de investidura en el año 2007 que eso era corrupción. Pero por supuesto, pues, ¿cuál es el fin último de la política, de la Constitución? El bienestar, el buen vivir de la gente, no la rentabilidad del capital financiero. Y nos han hecho creer que eso es técnica, que eso es seriedad. Aquí nos decían lo mismo, ¿no? Era terrible, falta de seriedad si declaramos moratoria a la deuda. Pero no era terrible que la gente no tenga escuelas, que nuestra familia no tenga hospitales, que nuestros pueblos no tengan caminos. Eso no era terrible. Terrible era dejar pagar deuda. Eso no es técnica, eso no es economía, eso no es nada. Eso es simple politiquería, ideología disfrazada de ciencia para que todo esté en función del capital y particularmente del capital financiero. No quiero meterme en asuntos internos de España, pero este es mi pensamiento económico y político. Pero cuando ustedes llegaron al poder y se encontraron que la mitad del dinero que tenía el Estado tenía que destinarse a pagar la deuda, ¿cómo habían llegado a esa situación? Nosotros no nos creemos nadie para dar recetas a ningún país. Y más que recetas, mi querido Jordi y queridos compañeros españoles, hay principios. Y el principio fundamental es quién manda en una sociedad, si el capital o los seres humanos. Las crisis todas han sido causadas por el capital, sobre todo el financiero, y su solución ha estado en función de ese capital. Y eso es lo que se busca proteger, ciertos intereses. Otra pregunta, ¿quién manda? ¿El mercado o la sociedad? ¿La sociedad o el mercado? ¿Quién manda? ¿Las élites o las grandes mayorías? Si usted resuelve ese problema político de origen, como lo hemos resuelto, lo estamos resolviendo en Ecuador, un Estado en función de las grandes mayorías, el resto ya es cuestión técnica. Y ustedes deciden hacer una auditoría de la deuda y de esa auditoría se concluye que un 70% de esa deuda es ilegítima. Póngame un ejemplo de algo que fuese ilegítimo, que debiese ni que era ilegítimo. Algo que diga, pues le debíamos... ¿De la deuda? Sí. Por ejemplo, que esa deuda se había contratado, no recuerdo si era con la ley de Nueva York o Londres, casi seguro Nueva York, que con la crisis precisamente en el 99 decía que en 5 años, si se declaraba moratorio unilateral por motivo de fuerza mayor, prescribía la deuda. Esto fue, no estoy seguro si fue en el 99, fue durante los 90. Y nuestros propios representantes mandaron una carta renunciando unilateralmente a la prescripción de la deuda, diciendo, legalmente después de 5 años esta deuda desaparece, pero nosotros no queremos que desaparezca, queremos seguir pagando. ¿Qué mayor ilegitimidad que eso? ¿Por qué? Porque ellos mismos, los supuestos representantes del país, eran poseedores de deuda. Descubrimos cosas impresionantes. Los ministros de Economía que iban a negociar nuestra deuda también tenían deuda. Los abogados de los acreedores eran los abogados también nuestros. Mandaban escritos solo para que firmen nuestras autoridades, así era el entreguismo. Entonces dijimos, todo eso está recopilado en el informe de la auditoría. Dijimos, esta deuda es ilegítima, ilegal e inmoral, y dijimos, no pagamos. En un momento de gran bonanza para el país y de grandes reservas de liquidez, porque todo esto fue estratégico. Y luego obligamos a que nos vendieran la deuda, pero a precio de mercado. Y por eso pudimos retirar con $900 millones aproximadamente, cerca de 3.000 millones en deuda. A ver si lo entiendo, presidente, porque yo no soy economista. O sea, felizmente. Bueno, me encantaría saber un poquito más. Yo soy economista, pero a pesar de eso soy una buena persona. Yo soy periodista y no sé si soy buena persona. El tema es, cuando ustedes deciden decirle a sus acreedores, no les vamos a pagar esta parte de la deuda, claro, estos señores tienen unos bonos de deuda, ¿qué hacen con ellos? A ver, es que, cuidado, creen que el Ecuador perjudicó a alguien. Siempre fuimos los perjudicados nosotros. Esa deuda se había, como decimos en Latinoamérica, licuado una y otra vez. No eran
no era dinero fresco que nos prestaron. No, eran especuladores que habían comprado esos bonos en el mercado y con grandes descuentos. Es decir, si el bono decía 100, nosotros pagamos sobre 100, pero ellos lo compraban a 30 ese bono. Y se había recontrapagado esa deuda. Y lo que hicimos fue recomprarla a valor de mercado. Con nuestra llegada al gobierno, ya aquí nos mandaban los bancos, ya no mandaba el Fondo Monetario, ya mandaban los acreedores, ya no mandaba el capital financiero, mandaba el pueblo ecuatoriano. Por eso dijimos, no pagamos esta deuda legítima y la recompramos a valor de mercado. O sea que ustedes utilizaron también las leyes especulativas. ¿En qué sentido? Pues que consiguieron comprar más barato porque habían dicho, como esto no lo pago, ese precio de esos bonos bajó y lo pudieron comprar más barato. Mira, aquí no hay ningún cargo de conciencia, no estábamos luchando contra la madre Teresa de Calcuta. Lo que sí le quiero decir es que además del cambio en la relación política, las cosas se hicieron muy técnicamente y muy legítimamente. Se hizo una auditoría en que se mostró toda la ilegalidad de esa deuda. Se usó teoría de juegos, negociamos un momento de alta liquidez, de boom económico, entonces teníamos fuerza para negociar. Lo hicimos en un momento de bonanza económica. Normalmente se trata de negociar cuando estás en crisis económica. Entonces son los acreedores los que te ponen las condiciones. Aquí las puso el país y estamos listos para aguantar el cierre del financiamiento durante varios años. ¿Y a qué señores les debía Ecuador dinero? O sea, Bueno, estos son los tenedores, ¿no? ¿Pero quiénes son? Son bancos de inversión, especuladores, pero muchos ecuatorianos, cuidado. Gran parte de esa deuda está en manos de ecuatorianos, de los hacedores de política, de los que supuestamente nos representaban para negociar, renegociar esa deuda ilegítima. O sea, que de banqueros, de los que nos quebraron, que hay bancos. Muchos bancos tenían bonos de la deuda externa ecuatoriana. ¿Bancos ecuatorianos? Bancos ecuatorianos, señor. ¿Cómo reaccionan estas personas a las que les debían dinero y les dicen no les vamos a pagar? ¿No les ponen una denuncia? Bueno, ellos sabían, ¿no? Sabían que tenían rabo de paja, así que además... ¿Qué es rabo de paja? ¿No se usa esa expresión en España? No. Cuando tú es el espantapájaro, ¿no? Si tienes rabo de paja y te acercas al fuego, te quema. Entonces esto estaba ardiendo, pero tenían rabo de paja, entonces no quisieron arriesgarse. Sabían que estaban especulando con nuestros bonos. O sea, sabían que ellos no habían prestado un centavo al país, sino que habían comprado esta deuda, estos bonos en el mercado secundario y que hace rato estaba pagada esa deuda. Sabían que teníamos credibilidad, que no íbamos a pagar esa deuda a no ser de que nos la vendieran a un precio razonable. Pero ustedes como país, por ejemplo, habían tenido que rescatar a la banca, como ha pasado en España. Sí, en el 99 tuvimos una tremenda crisis, por eso la migración en España. Ecuador no era un país de gran migración. Y debido a esa terrible crisis que nos hizo decrecer 7, 8 puntos, que aumentó el desempleo hasta el 16%, donde congelaron los depósitos, quitaron 60% del ahorro a los ciudadanos para financiar a la banca. Además, el salvataje, como le llamamos aquí, en verdad, salvamento bancario, nos costó 6.000, 7.000 millones de dólares. ¿Y qué hicieron ustedes con los banqueros que habían llevado a sus bancos a la ruina? ¿Los juzgaron? ¿Los metieron en la cárcel? Sí, muchos fueron juzgados, algunos cumplieron sus condenas, otros están todavía fugados en los Estados Unidos, lastimosamente. Me gustaría enseñarle cómo reaccionan los dos líderes de los dos grandes partidos de España, del PP y del PSOE, cuando se les pregunta... Me quiere meter en problemas con mis buenos amigos del PSOE y del PP. ¿Sí? No quiero inmiscuirme en asuntos internos. No, yo solo se lo enseño, luego usted me da su opinión. Ok. Se dice, no paguemos la deuda pública. Bien, eso queda bien como titular, podemos analizar el titular, pero ¿qué pasaría el día siguiente? Bueno, pues el día siguiente lo que pasaría es que pues la educación pública caería, que la sanidad pública caería. Esto es lo que está proponiendo el populismo precisamente a la ciudadanía. Yo lo que digo es, seamos razonables. Lo que es difícil es gobernar y pagar lo que gastas y no vivir de dinero ajeno. Algunos dicen, bueno, luego pedimos una reestructuración de la deuda. El problema de pedir es que si no pagas, te dejan de dar. Y eso es lo que algunos no han entendido. Si no pagas, te dejan de dar. Lo mismo nos decían a nosotros, nos decían Populiti y todo eso. Pero si estoy pagando mucho más de lo que recibo, ¿qué tengo que perder? Y cuidado, no es estafar a nadie, no es falta de seriedad. Pero a mí sí me molesta, con todo respeto, el doble estándar. O sea, decir, oiga, estoy en crisis, reestructúreme la deuda, esperemos un poco para pagarle o no le pago, es gravísimo. Decirle a la gente, deja tu casa, ¿ya?, para que te la quite el banco, que te prestó para esa casa sobrevaluada, ¿no?, y ahora te la quita cuando tienes problemas. Eso no hay problema. Que la gente se suicide porque le quitan las casas, eso no hay problema. Pero que quedemos mal, entre comillas, frente a los banqueros internacionales, en sus cócteles, el Fondo Monetario, frente al capital financiero, eso sí es terrible.
Esto es pura ideología, esto no es técnica, no es nada. Incluso puro, yo le diría estereotipos y esnovismo. Si no hago esto, me van a decir populista. Que no digan lo que quieran, pero aquí en Ecuador actuamos en función de la gente, no del capital financiero. Se utiliza el término populismo, ¿sí?, cuando se aplican recetas como las que populismo es el término de las élites cuando no entienden lo que está pasando. O sea, todo lo que no entienden y escapa de sus esquemas es populista. Que me definan qué es populismo. Porque más técnico que este gobierno no había una historia del país. Usted dijo, amenazó a la banca española que si ciudadanos ecuatorianos se veían sometidos a cláusulas abusivas en sus hipotecas, que usted iba a actuar y iba a denunciarles. ¿Lo ha tenido que hacer? Se han defendido centenas de ciudadanos, tenemos abogados en nuestros consulados, en nuestras embajadas. Hemos logrado lo obvio, que la garantía extinga la deuda, es decir, que sea dación de pago, si no pierde el sentido de garantía. Y hemos también logrado acuerdos, por ejemplo, que se pueda seguir viviendo en la casa pagando un arriendo, que puede ser después superar la crisis, imputable a la compra de la casa, y que se declaren nulos contratos con cláusulas abusivas. El mismo sistema teníamos en Ecuador y, por supuesto, apenas nos enteramos, reformamos esas leyes. Para eso sirve el poder político bien utilizado, para actuar en función de los ciudadanos. Por tanto, cuando un ciudadano ecuatoriano vuelve de España a su país con deudas contraídas con un banco, ¿no tiene que temer a que le embarguen ninguno de sus bienes? Sí, a ver, hablamos de dos cosas distintas. Si un ciudadano ecuatoriano compra una casa y no puede pagarla, entrega la casa y se extingue la deuda. Es decir, la garantía es dación de pago. Porque sabe que los españoles no lo pueden hacer. No hay dación en pago. Eso existe en el derecho anglosajón, Estados Unidos, etcétera. Y es lo lógico, lo económicamente correcto, porque si no pierde el sentido la garantía. Pero en todo caso, también había la duda de que había un banco ecuatoriano que quería comprar la deuda de los ecuatorianos titularizada y ejecutarla acá. Ya tomamos la medida para que eso no sea posible. Cuando ustedes dejan de pagar parte de esa deuda, supongo que siguen emitiendo deuda y necesitan que sean otros los que se les compren esa deuda. Los mercados financieros son hasta chistosos algunas veces, ¿no? Es como una chica un poco vanidosa, que si uno muestra mucho interés, se hace más difícil todavía, ¿no?, de llegar a ella. Pero cuando uno se hace el desinteresado, tal vez la chica es la que llama al chico, etc. Así son los mercados financieros. Los tratamos muy duro, ahora nos buscan para darnos crédito. Y el país tiene la más alta calificación de crédito de su historia, la mejor calificación. Eso de la AAA y esas cosas. Sí, esa AAA, triple B, triple C, yo no creo en esas cosas. Sí abarata por ahí un poco el financiamiento, pero tenemos la mejor calificación de la historia reciente. Creo que usted cuando llegó también se puso muy duro con las grandes compañías petrolíferas que operaban en Ecuador. Pero si saqueaban al país. Saqueaban. No había quien defendiera al país. Todo estaba conectado. Eran las mismas élites, así sean empresas transnacionales, se las arreglaban para que sus abogados fueran los ministros de Estado y todas esas cosas. Entonces, por ejemplo, se calculaba que de cada 100 barriles solo nos quedaban 20 para el país, el dueño del recurso. 80 se iban en costo de producción, obviamente, pero en utilidades de estas empresas. Hoy la relación es la inversa. Imagínense cuánto nos quitaban. Ahora 80 barriles de cada 100 quedan para el dueño del recurso, que es el pueblo ecuatoriano. O sea, pusieron ustedes las normas para esas negociamos empresas. Los contratos petroleros, nos demoramos 3 años. Se nos fueron 4 empresas, nos pusieron juicio internacional. Decayó grandemente la producción privada, pero no nos vencieron hasta que logramos renegociar esos contratos, y eso, más aún con la subida de precios, le dio miles de millones de dólares al país. ¿Y tuvieron que expropiar alguna empresa petrolera que no les hiciese caso? Bueno, las que se fueron, pues nos dejaron los campos, ¿no?, y los seguimos operando. Pero no llegaron a la expropiación, porque Pues se fueron se fueron. directamente. Entonces los contratos decían, si se acababa la concesión, pues eso pasaba a propiedad pública y lo operaba la empresa pública, Petroamazonas. Creo que actualmente los que más compran deuda ecuatoriana han sido los chinos, el gobierno chino. Sí tenemos bonos, pero China sobre todo nos financia directamente proyectos de desarrollo. Nos presta China, nos presta Rusia, nos presta Brasil, etcétera. Los países en desarrollo. ¿Pero China no les pone condiciones? No, pues sería inaceptable. Nosotros no vamos a aceptar a nadie que nos ponga condiciones para nuestra política económica. A nosotros nos han llegado informaciones como esta. China se adueña del petróleo de Ecuador. Pero es que tienen que decir algo, porque ya no saben qué decir. Bueno, usted normalmente siempre dice eso cuando ve una información de la prensa. Cuando el país estaba hipotecado al Fondo Monetario, el Banco Mundial, ahí estamos bien. Cuando Estados Unidos de repente se acordaba de darnos una limón, ahí está bien. China es el principal financista del mundo, financia a Estados Unidos. ¡Qué bueno que nos financie! Y se trata de satanizar aquello. España hace poco ha tenido que cambiar una ley
y todo parece que ha sido por la presión del gobierno chino, la ley de justicia universal. Yo le puedo asegurar que no hemos cambiado media ley por el financiamiento ni chino, ni ruso, ni marciano. Eso no lo vamos a aceptar nunca. Esto yo lo dije como ministro de Economía en 2005, era lo obvio. Como en términos futbolísticos estaba la pelotita en el punto penal. ¿Qué es lo que le sobra a China? Financiamiento. ¿Qué es lo que le sobra al Ecuador? Petróleo. ¿Qué es lo que falta a China? Petróleo. ¿Qué es lo que nos falta a nosotros? Financiamiento. Era juntar el hambre con la necesidad. Entonces elegimos, por ejemplo, mecanismos como denos financiamiento y tenemos contratos de crudo a largo plazo y garantiza el suministro de crudo China. Pero es un ganar y ganar. ¿Dónde está el problema? Si le prestamos a los chinos, mira, hasta nos saca, ¿dónde fue? CNN, que ni sabe dónde queda Ecuador, seguramente. Yo creo que sí. No, a veces tampoco. Güey. En cualquier caso, cuando usted negocia con el gobierno chino, ¿lo hace de una manera cómoda? ¿Por qué? Bueno, usted muchas veces habla de los derechos humanos. Por supuesto. Y no sé si China es el mejor ejemplo de país que respete los derechos humanos. Bueno, si es por eso, pues no le prestamos a nadie. Porque el país que más respeta los derechos humanos del continente se llama Estados Unidos. O el embargo a Cuba no es el mayor atentado a los derechos humanos. Sí, pero estamos hablando de China. No, pero yo también le estoy poniendo un ejemplo. Entonces, cuando prestamos a Estados Unidos no había problema. Me parece fantástico. Oye, Si yo no le voy a defender a Estados Unidos. Jamás vamos a estar con los atentados a los derechos humanos, si es que es correcto lo que usted dice sobre la situación china. Bueno, cuando uno está haciendo negocios con uno de los países que está en la delantera de la aplicación de la pena de muerte, pues no sé si en ese momento de la... ¿En Estados Unidos no hay pena de muerte? Sí, sí, por supuesto. La Unión Europea que no comercie pues con Estados Unidos. Presidente, Demasiada doble moral, mi querido George. Yo lo que le puedo decir es que en Ecuador no tenemos pena de muerte. Nosotros, mire, somos muy éticos, pues muy pragmáticos, estamos hablando de financiamiento. Cuando se va a hablar de derechos humanos, tomaremos las medidas que sean necesarias. Cuando uno se ve negociando con según quién, no sé si usted debe pensar, hostia. Bueno, usted no va a negociar con España, porque con todo respeto, ¿qué mayor atentado a los derechos humanos que la gente se suicide pues porque le quitan la casa? Entonces tampoco vamos a negociar con España. No va a negociar con Bélgica, que tiene cárceles para inmigrantes, donde meten a los menores de edad, toda la familia. Si es por eso nos quedamos solos en el mundo. Usted llegó a decir del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial que bueno, les calificó como de burócratas sin escrúpulos. ¿Por qué en Europa parece que los países, los gobiernos son tan obedientes a las recetas que se imponen, o los consejos, porque lo llaman consejos, que se imponen desde el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial? Bueno, esa pregunta la deberían responder sobre todo los ciudadanos europeos. Yo se la hago a puedo usted. decir que los latinoamericanos somos expertos en crisis, no por iluminados, porque las hemos sufrido todas. Y con temor vemos que cometen los mismos errores que nosotros cometimos, como hacerle caso al Fondo Monetario, que está defendiendo es a los bancos, al capital financiero, no a los ciudadanos. ¿Usted llegó a echar del país cuando era ministro de Economía? Sí, señor. Al representante del Banco Mundial en Quito. Sí. Ahora, sin embargo, he visto que ustedes han recibido una línea de crédito del Banco Muchas Mundial. gracias. Le insisto, o sea, sin claudicar en nuestros principios, somos muy pragmáticos. Pero Yo expulsé a ese señor por entrometerse en política nacional, porque los dólares servían como chantaje. Pues. Usted hace eso, es lo que usted estaba diciendo, los condicionamientos. Hace esto, o no le doy la plata. Eso era inaceptable para nosotros. Ahora que nos prestaron incondicionalmente, a largo plazo, a tasa de interés, muchas gracias. Pero si nos quieren poner condiciones, le expulso de nuevo por el representante. O sea, ahora el Banco Mundial les presta dinero pero sin condiciones. Por supuesto. Entonces usted ahora puede hacer una política totalmente autónoma. Sí, señor. No depende. No totalmente, cuidado, también entendemos nuestro lugar en el mundo. Vivimos un orden mundial que no es solo injusto, es inmoral. Todo está en función del capital internacional. Pero tampoco es que podemos, desde un país pequeño como Ecuador, cambiar el sistema mundo tan injusto. Sí lo podemos a través de la integración y estamos impulsando eso. Siempre acaba habiendo una dependencia de alguien. Bueno, usted tiene que entender pues el lugar que tiene el mundo y no llevar al suicidio a su gente. Saber hasta dónde puede llegar. Se lo digo porque últimamente en Europa, en España, se oye mucho la cantinela de los gobiernos no son autónomos, los gobiernos que son elegidos democráticamente no son los que toman las decisiones se toman en organismos supranacionales. Cada vez hay más superestructuras internacionales que limitan la soberanía de nuestros países y eso es muy grave. Y usted porque ha vencido. bueno fuera que sea en función del ser humano, en función de las sociedades, en función del desarrollo, es en función de ciertos intereses. Y no solo está dominado por países hegemónicos, es por el capital financiero, el capital transnacional, que también domina esos países hegemónicos, y por el ONGismo, que venía a plata de la cooperación europea y le ofrecía a los indígenas unas letrinitas para su comunidad, un sistemita de agua potable por aquí, una olita adicional para la escuela comunitaria. Ya no necesitamos eso lo podemos hacer con toda modestia, sin arrogancia nosotros mismos. ¿Qué necesitamos en esta etapa de desarrollo? Talento humano, ciencia, tecnología. En los últimos años hemos visto
cómo al poder en Latinoamérica, en varios países de Latinoamérica, accedían políticos poco ortodoxos, vamos a decirlo así, desde que llegó... Populista. No, yo no he dicho eso. Todo lo que no entiende nuestra élite le llaman populismo. Yo no he dicho eso. Y caer en los lugares comunes, en los discursos cansados de las élites, eso es ser técnico serio. Le repaso. Empezó Chávez en Venezuela, Evo Morales, Pepe Mujica en Uruguay, usted mismo aquí en Ecuador. ¿Qué ha pasado en Latinoamérica? Se cansó, pues, en Latinoamérica el dominio de siglos de unas cuantas élites. Y esto se exacerbó por la larga y triste noche neoliberal, que fue un fracaso rotundo en América Latina. Nos llevó a la peor crisis de la historia en el 99. La larga y triste noche neoliberal, le llama usted. Empezó desde mediados de los 80 y continuó hasta el principio del siglo XXI y destrozó nuestra economía, nuestra sociedad y probablemente nuestras democracias, porque nuestros gobiernos perdían legitimidad. El pueblo, probablemente lo que le pasa un poco a Europa, no quiero especificar país. Veo que precisamente usted tiene aquí detrás el retrato de uno de esos líderes, Hugo Chávez, que usted sabe que en Europa, cuando alguien dice algo a favor de Hugo Chávez, se le tiran encima. En cambio usted... ¿Quién? 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 Quiere decir que no conoces absoluto Latinoamérica. Primero, más que líder, un queridísimo amigo, un extraordinario ser humano, y tan satanizado como probablemente soy yo, como es Evo Morales, como somos todos los que queremos cambiar la realidad en América Latina. Creo que Hugo Chávez lo fue más satanizado. Probablemente por su temperamento, siempre en defensa de su pueblo. Pero yo le pregunto, ¿qué era Venezuela antes de Hugo Chávez? Ustedes saben que Venezuela durante casi 70 años fue el primer productor de petróleo del mundo. ¿Y qué logró con eso? Las fortunas en Miami, los grandes apartamentos, grandes mansiones. ¿Cómo lo va a querer esa élite? Y esa élite es la que maneja los medios de comunicación, que tiene ascendencia y parentela europea, que probablemente es accionista de los diarios también europeos, etc. Entonces es difícil luchar contra esas campañas mediáticas, desinformativas, pero nosotros seguiremos haciendo lo que tenemos que hacer. ¿Qué era? La gran pregunta para España y Europa. ¿Qué era Venezuela antes de Hugo Chávez? ¿Cree usted que hay libertad en Venezuela? Pero por supuesto, tanta libertad que puede insultar a Maduro. Usted ve todos los insultos que presenta a Maduro, como aquí. Aquí una de las cantaletas es que no hay libertad de expresión. Vaya, vea, hay tanta falta de libertad de expresión que lo pueden publicar todos los días. Lo que pasa es que hicimos una ley de comunicación y ya los ciudadanos pueden defenderse en las instancias correspondientes. Entonces nunca ese enorme poder mediático ha tenido límite. Ahora sí se encuentra con esos límites y está exasperado. Usted tiene un programa de televisión, creo que los sábados, en los que yo le he visto allí, bueno, lanzar duras críticas a según qué periodistas de... ¿Y cuál es el problema? No. Ellos no lanzan duras críticas al gobierno. Es que esa es otra de las cosas, el engreimiento del periodismo, con todo respeto. No. Se creían por encima el bien y el mal. La libertad de expresión era solo para ellos. Ahora también yo tengo libertad de expresión. Ellos pueden decirle lo que crean al gobierno. Yo diré también lo que creo de los medios de comunicación. ¿Dónde está el problema? Hace un par de meses, cuando estuvo aquí el líder de Podemos, Pablo Iglesias, se publicó esta viñeta en la que se ve al líder de Podemos con la camiseta de Podemos y a usted con una camiseta donde se ve una tijera recortando un periódico y pone Podamos. Mire, ese es el mejor ejemplo de cómo se tergiversan y manipulan las cosas. Esta viñeta... Mire, ese es el mejor ejemplo de cómo se tergiversan y manipulan las cosas. Por ejemplo, dio la vuelta al mundo. Yo no sé si recuerda que hace unos años, 3, 4 años, se cerró una radio en Alemania por hacer propaganda nazi, que está prohibida en ese país. A nadie se le ocurrió decir que no había libertad de expresión en Alemania. Aquí usted puede hacer propaganda nazi, por si acaso es lícito. ¿Qué pasó? Se hizo un informe de Contraloría, función autónoma del gobierno, porque no habían pagado frecuencia, no habían respetado los aspectos técnicos, y se cerraron unas 20 radios, pero fueron musicales que no habían pagado la frecuencia, que no habían cumplido con los estándares técnicos, por orden de la Contraloría, dijeron que estábamos cerrando radios por persecución política. Hace unos meses quebró Diario Hoy, que pierde plata hace 14 años, dijeron que quebró por la ley de comunicación. Todas son mentiras para tratar de hacerle daño a un gobierno que no agachó la cabeza ante la prensa. Lo que yo le decía era simplemente... La sociedad debe aprender a dejar de tenerle miedo a ese poder inmenso, sin límite, que se llama poder mediático, uno de los grandes desafíos de la humanidad. Es más, debemos preguntarnos si una sociedad se puede llamar verdaderamente libre cuando el derecho fundamental a la información está en manos de negocios privados con fines de lucro, y que en el caso latinoamericano,
son propiedad de media docena de familias de muy dudoso proceder. Cuando lo hemos visto en entrevistas en España, aquellas que han tenido más repercusión han sido las que le ha hecho mi compañera Anita. Ana Pastor. No le llame Anita. Yo creo que no estuvo usted muy acertado llamándola Anita. Bueno, con todo respeto, yo creo que también eso es etnocentrismo, porque Anita es una demostración de afecto en Latinoamérica. Es como cuando me saludan con 2 besos allá, aquí lo podemos malinterpretar, pero jamás se me va a ocurrir aquello. Bueno, ustedes deben también respetar el resto de cultura, ustedes de vez en cuando. No, yo le respeto. Ayudar a entender el mundo, tratar de entender el mundo, no solo... Yo intento entenderle, pero su país, no solo su territorio. Yo creo que si usted le hubiese llamado Ana no hubiese pasado nada, igualmente. Pero bueno. Y aquí si le llamo Anita no pasa tampoco nada, entonces tenemos que tratar de entender las otras culturas también. En cualquier caso, yo he querido que Ana también estuviese hoy presente en esta entrevista. Un abrazo solidario a Anita. No, le he mandado una pregunta de Ana Pastor. Qué bueno, qué gusto, además le estimo mucho. Pues mire lo que dice Ana. Hola, presidente Correa. Encantada de saludar a un político, a un dirigente que a pesar de la dureza de las entrevistas siempre da la cara. Y eso ya sabe que los periodistas lo agradecemos mucho. Mi pregunta es sencilla y muy concreta. Si pudiera elegir para fichar en su gobierno al presidente de cualquier país del mundo, a cualquier dirigente político, para que llegue a Ecuador y trabaje con usted, ¿quién sería? Mire, la pregunta tiene múltiples respuestas porque podrían ser muchísimos. Evo Morales. ¿Evo Morales? Por supuesto, Pepe Mujica. Oiga, Evo Morales. Mire cómo tiene a Bolivia, es de las mejores economías, con una sabiduría natural, porque nunca tuvo estudios superiores, un Lula da Silva, un Pablo Iglesias, o sea, la lista es bastante amplia. ¿Pablo Iglesias también? Sí, también. Ya le lanza usted un guiño. No, coincidimos muchísimo con la visión de Pablo Iglesias. Estuvo aquí en días pasados para un encuentro latinoamericano de movimientos progresistas. Estuvimos aquí con él y lo vimos en el programa. Tenemos gran coincidencia en nuestras visiones. Presidente, ahora precisamente el programa que viene es el de Ana Pastor. Si quiere usted darle paso directamente, puede hacerlo. No, Anita, un fuerte abrazo. Le esperamos aquí para que conozca Latinoamérica y sienta una democracia vibrante, una libertad de expresión real, libertad plena. Bienvenida a Ecuador.